expone el día de hoy es un caso de ansiedad social, manifestada en una paciente de 35 años de edad, la cual se encuentra casada, tiene 2 hijas, estudió a nivel licenciatura y se dedica a la docencia, específicamente a nivel primaria. Esta paciente no presenta hábitos tóxicos, es decir, no hay consumo de alcohol, no hay consumo de sustancias estimulantes, ya sea de índole natural, sintética. A grandes rasgos y en otro lenguaje pudiéramos decir que no existe consumo de ningún tipo de droga, ni siquiera hay consumo de tratamientos médicos previos, ningún fármaco relevante que pueda explicar mejor la sintomatología que a continuación se desglosa. Tampoco manifiesta antecedentes familiares relacionados a alguna psicopatología anterior. La paciente reconoce que durante toda su vida fue tímida, pero recientemente han existido una serie de eventos vitales que han intensificado o han cronificado cierta sintomatología que le hace demasiado ruido, que ya no es algo tolerable y es algo que está limitándola a nivel profesional y a nivel individual familiar, le está dando malestares en su relación de pareja y le está dificultando maternar de la forma que ella quisiera hacerlo. ¿Por qué? A continuación lo desglosamos, pero como eventos vitales podemos destacar el fallecimiento de su madre, el nacimiento de su segunda hija, y tiene cierta rumiación respecto al movimiento que puede existir de su centro de trabajo. Este movimiento cabe destacar que no es una decisión plenamente voluntaria de ella, es decir, es frecuente según la normatividad de su trabajo que se mueva de lugar a los docentes en cada ciclo escolar. ¿Qué relación o qué relevancia tiene esto? Ella manifiesta impotencia por no poder cuidar de su madre como ella hubiera querido. Su madre falleció tras un proceso oncológico y ella únicamente podía estar al pendiente los fines de semana. Esta situación se deriva de su trabajo. Ella estaba en un centro estudiantil a 90 kilómetros de su casa, entonces resultaba sumamente complejo, prácticamente imposible poder estar allí en las tardes, poder estar allí en momentos críticos. Y esta es una situación que emocionalmente la fue deteriorando. Tenemos su propia recuperación postparto. En esta recuperación existe rumiación, existe insomnio, hay mayores preocupaciones, un temor más acusado, más encausado, podríamos denominarlo así. ¿Por qué? Parafraseando a la paciente y al docente que expone directamente este caso, sin mamá, las preocupaciones explotan, porque la paciente describe tener un vínculo estrechamente relacionado con mamá y la calma. Mamá era quien canalizaba, encauzaba y respondía a sus rumiaciones, respondía constantemente a su taquicardia. Al momento de mamá fallecer, la paciente no logra gestionar sus pensamientos de la manera que ella quisiera, detonando así creencias irracionales respecto a sus propias habilidades sociales, creencias visiblemente distorsionadas, ya que sus sesgos atencionales estaban muy inclinados a un estilo cognitivo pesimista. Posteriormente a esta sintomatología cognitiva, la paciente se da cuenta y manifiesta síntomas depresivos, algo evidentemente observable en su deseo de tomar una baja temporal del trabajo, porque siente que esto es demasiado, siente que esto la rebasa, como situaciones que la rebasan tenemos el tener juntas escolares, el conversar con los padres de familia respecto a las dudas que pueden tener sobre el proceso educativo de sus hijos. Ella no puede establecer una conversación sin tener cierta manifestación ansiógena. Siendo más detallistas, la paciente describe que la ansiedad aumenta cuando las preguntas son más personales o directamente hacia ella, como directamente cuando su director, su superior al mando, le hace una pregunta directamente y la mira y se fija en ella. Esa situación es muy ansiógena para ella. No tiene detalles en momentos un tanto simples y cotidianos como pueden ser el comprar en una tienda, el tener un simple intercambio de conversaciones básicas en el banco, en situaciones cotidianas. El problema es cuando las personas quieren ingresar a un umbral más personal, cuando solicitan su opinión, cuando solicitan que ella responda algo que ella piensa, algo que ella considera, algo que es a su criterio. Es allí en el momento donde se desmorona cognitivamente hablando. Aunada a esta situación también existe que en situaciones colectivas, es decir, en las fiestas, ella anteriormente no tenía este problema, pero se esconde, trata de evitar tener el contacto. Ella misma describe ser muy buena para poder descifrar cuando una persona se va a aproximar y poder evitar el contacto. Esta situación es la que se destaca o se acentúa más, tiene relevancia con discusiones con el esposo, ya que el esposo no comprende esta situación y tampoco comprende el por qué posterior a ello la paciente lo inunda de dudas, de rumiaciones, de expectativas, y el esposo no puede gestionar todas estas interrogantes. Como síntomas psicofisiológicos más predominantes, o a criterio de la paciente más preocupantes, y también del docente, tenemos experimentación de calor. El rubor es algo que se destaca, le preocupa mucho a la paciente, ya que a su criterio, en el momento que se ruboriza, ella queda expuesta, se dan cuenta de su ansiedad, entonces se ruboriza y vienen más síntomas como sequedad en la boca, temblores, tensión muscular, las rumiaciones aumentan y existe sudor también. Así que todos estos acontecimientos son los que ella ha guiado, gestionado, o intentado gestionar, mejor dicho, durante un tiempo. En resumen, podemos decir que la paciente tiene una preocupación inmensa por ser evaluada negativamente. Esta preocupación tiene mayor impacto y mayor lugar en las situaciones donde realmente le es importante la evaluación de los otros. Ejemplo, se destaca mucho
en el contexto laboral, donde le preocupa que al evaluarla negativamente ella pueda regresar a un centro educativo aún más lejos y distanciarse de su familia. Tiene recientemente una oportunidad de pertenecer a un centro que le permita estar en la misma ciudad que su familia, vivir, convivir, dedicarse más a ellos, y tiene muchísimo miedo de perder esta oportunidad por el déficit en sus habilidades sociales. Como otro evento importante podemos destacar que el médico familiar le recetó anteriormente el consumo de ansiolíticos. La paciente en un primer momento se niega al consumo ya que no quiere tener ningún tipo de dependencia, se resiste y se resiste, pero posteriormente los acepta, los procesa. Como parte importante de la motivación de la paciente hacia el tratamiento podemos destacar que de manera muy independiente y hasta cierto punto autodidacta, la paciente ha intentado combatir su sintomatología, evidentemente sin el éxito esperado, pero ella ha probado con yoga, autoverbalizaciones y respiración profunda. Son buenos intentos sobre los cuales se considera se puede realizar un trabajo más estructurado y mucho más productivo para beneficio de ella. Como último punto importante, ya que es una constante en todo el diálogo, el estilo actual de la paciente consiste en esconderse, en no mantener el contacto visual y en ser poco asertiva, pero el ser poco asertiva es lo que le acarrea mayores problemas conductuales desde el punto de vista clínico actual. ¿Por qué? Porque el no ser asertiva la ha llevado a situaciones donde no obtiene las respuestas que esperaba, donde sí, se le evalúa negativamente, donde se le demanda. Pero todo esto es gracias a los sesgos cognitivos, a las distorsiones, que la mantienen en este ciclo constante de déficit en habilidades sociales. A continuación, se presenta la propuesta de intervención. Se incluye esta pequeña pausa para aclarar los siguientes puntos. Según las consignas dadas en la plataforma, el desarrollo debe de contener análisis funcional, resultados de las pruebas y la propuesta de intervención en su totalidad. Esta es una consigna clara y al mismo tiempo un tanto confusa debido a que, revisando todo el material contenido en la maestría, hay autores que proponen que se haga la propuesta de intervención en su totalidad y hay algunos que contemplan esto como un tanto contraproducente. Siguiendo las indicaciones y siguiendo también el material complementario que se agrega en este módulo de casos clínicos, se hace la siguiente presentación acorde a esos lineamientos. En cuestiones de temporalidad, en el role-playing se supone que la paciente ya habrá pasado las sesiones de evaluación y estaremos en un proceso de sesión de devolución única y exclusivamente, anexando lo más breve posible la parte de propuesta de intervención. Se comparte, aunque a continuación se contempla, que el role-playing se realizó como muchas psicoterapias hoy en día, mediante videollamada. La persona que apoya es una persona externa a la universidad, que no posee conocimientos del área clínica ni psicológica en ninguna modalidad, pero que es sumamente amable. ¿Qué relevancia tiene esto? Para mejorar calidad y audio, se hicieron algunas ediciones que esperan sean agradables, sean entendibles y sean productivas. En esta sesión nos vamos a centrar en explicar en resumidas cuentas todo lo que pasa en estos momentos de tensión, porque pasa de ir revisando en conjunto la información que fundamenta todo lo que vamos concluyendo. Y como punto final, vamos a desmenuzar qué acciones hay que implementar para mejorar, manejar la comprensión como un principio de liberación, teniendo las respuestas que tanto buscas. Vamos a empezar. Tanto los síntomas psicofisiológicos o fisiológicos son los más visibles, son los que has marcado mucho, tanto como los síntomas psicológicos están clasificados en este mapa, que nos puede funcionar para concretar todo lo que vamos compartiendo y todo lo que hemos escuchado. ¿Consideras que todo está en su lugar? Esto es una síntesis de todo lo que me has compartido, de todo lo que nos ha incluido también en sesiones anteriores. Hablamos de alteraciones en la función cognitiva, es decir, a nivel mental, toda la parte de pérdida de la memoria, la dificultad para mantener la atención. Hablamos de las emociones y las respuestas que se sienten menos sabrosas, como el miedo, la inseguridad, la vergüenza, y las respuestas cognitivas que tienen algunos términos un tanto técnicos, pero son cuestiones que hemos abordado y que continuaremos abordando. Tenemos claro que todo esto se relaciona con los factores contextuales, es decir, lo que sucede hacia afuera. Y en una tercera parte podemos ver las consecuencias de todas estas acciones, de todas estas acciones. Bueno, todo esto me pone un poco de nervios, pero me parece, considero que sí todo está en su lugar. Nada más
como un comentario, he estado también trabajando en un lugar seguro para mí, como donde pueda yo ir y estar un poco más tranquila, vaya, tratando de pasar todas estas emociones que pasan alrededor de mi cabeza en los momentos más difíciles, ¿no? Pero pues todavía estoy trabajando en eso. Es parte del proceso, como lo abordamos en esta primera sesión. Un proceso no se culmina en una sesión, no podemos sintetizarlo tanto, pero el trabajo constante y toda la motivación que has manifestado marca pautas, marca diferencias. ¿Recuerdas aquellas pruebas que hicimos hace un tiempo? Una ocasión donde, ok, rellenamos formularios, hojas, hacemos algunas variadas preguntas. Ok, estas son las pruebas que tú presentaste, estos son tus resultados. Digamos que sin obstruir el lenguaje, para poder ser claras, para no aburrirnos con algunas terminologías o con datos muy exactos, porque ahí hay números y sí hay cosas que se cuantifican, pero podemos decir que los resultados de estas pruebas nos dieron respuestas, nos ayudaron a ponerle nombre a lo que te está sucediendo. A continuación le explicamos un poquito mejor, pero eh, los números que significan, hay una respuesta significativa, pero es una buena respuesta. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir? Que sí, las pruebas cumplieron su objetivo y ahora tenemos el curso para saber qué podemos hacer, cómo podemos tratar esto. Ok, me parece, me parece bien. Con lo anterior como sustento, y ya que tenemos claras estas sensaciones desagradables, tienen consecuencias, pero también tienen detonantes, y estos están cada vez más claros. Podemos llamar ansiedad social a lo que está sucediendo. Podemos ponerle ese nombre. Antes de escandalizarnos, es importante destacar que la ansiedad en sí misma es parte del ser humano y ayuda a la supervivencia del mismo. Tiene una razón de ser. Todos llegamos a experimentarla. El detalle es cuando un aspecto toma el control total, cuando se expande. Podemos decir que no es lo mismo que utilicemos una chamarra en ciudades como San Cristóbal, como Ciudad de México, en el estado de Puebla, donde es necesario, necesitas protegerte, tienes que usarla. Si lo usáramos aquí en nuestra ciudad natal, que es costera, en Tonalá, si nos vamos a Puerto Arista, si nos vamos a contextos donde una chamarra te va a asfixiar, pero en otro lugar, en el lugar adecuado, te puede salvar. Nuestro tratamiento irá encaminado a asignarle gradualmente su lugar, su intensidad y el momento a la ansiedad. No sé cómo te suena. De hecho, es algo que no lo sabía. La verdad, ignoraba por completo porque no tenía conocimiento de que en cuestiones diferentes, en ciertos aspectos, es necesario. O sea, yo creí, bueno, la mayoría creo que de las personas lo ve como algo malo simplemente y solemos escandalizarnos. Sí, lo comprendo, por eso siempre pregunto y dejo abierta esta puerta. Podemos decir que exactamente tu ansiedad social no será idéntica a la de otros, ni será exactamente igual como lo podemos encontrar en uno que otro artículo no siempre tan monitoreado por la ciencia. La curiosidad y el descifrar qué nos pasa es algo comprendible, pero para eso estamos aquí, para hacerlo de manera un poco más consciente.
Podemos decir que tu ansiedad social existe, miedo o ansiedad, valga la redundancia del término, en una o más situaciones sociales. Tú ya las tienes muy claras. Sabes cuándo sí, cuándo no. Cuando atraviesan este umbral, cuando atraviesan esta línea de "Mm, mi privacidad, mi intimidad". En la tuya existe miedo a la valoración negativa, esta parte de la vergüenza y el rechazo, pero tienes razones. Podemos conectarlo con la parte laboral. En la tuya, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales se evitan, se resisten con miedo, como estos momentos que me narrabas en las juntas laborales, en las juntas con padres de familia, donde lo hago, pero no lo hago plenamente. En la tuya hay una duración de más de 6 meses y está limitando tu vida social. Esa es tu historia, ese es tu caso. Sobre eso iremos ensamblando las mejores herramientas para ti. Como un dato curioso que también sabes que quisiera escuchar cómo te suena, podemos decir que se estima alrededor de un 30% de la población ha sufrido por lo menos un episodio de miedo intenso ante situaciones sociales. 30% no suena a algo tan atípico. ¿Cuántos podemos entrar en este 30%? Como un dato meramente científico, a las mujeres nos puede impactar más este fenómeno. Solo ciencia, registrado, observado, validado, pasa. De hecho, hablando con una amiga, eh, pues ambas casadas, llegábamos a la conclusión de que nosotras pues constantemente estamos eh, pensando en lo que va a pasar, ¿no? En lo que viene, estamos preocupadas de las cosas de la casa, la comida, el aseo, los trastes, y pues lo veo con mi esposo, la verdad, y él siempre está como que, tranquila, amor, y yo como que es que no he terminado la comida, es que hay ropa de las niñas, y él como que ahí tranquilo, y a veces eso como que, ayúdame por favor. No, sí, igual a mi amiga me comentaba y me decía exactamente lo mismo, que yo estoy pensando en la comida, yo estoy pensando en que hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, este, todo el tiempo estamos preocupadas, ¿no? Todo el tiempo tenemos algo en qué pensar. Ya, ya, dijiste algo muy importante, preocupados. La preocupación es parte de la ansiedad. Digamos que la parte que te hace más ruido, de momento es la social, pero sí, esta parte de, vamos a, dónde nos funciona la ansiedad y dónde no. Si todos los seres humanos fuéramos despreocupados, simplemente no se haría nada, simplemente ningún sistema sobreviviría. Tiene una función, tiene una proporción y voy a decir que esta parte lo voy a dejar siempre libre para que tú puedas volver a comentarla, pero entiendo que es una observación, pero estamos bien ahí. No hay ruido, como hay ruido en el tema social. Sí, de Bien. hecho. Mm, y nada más. Finalmente llegamos a la tan esperada propuesta de intervención. Vamos punto por punto, vamos poco a poco. Primero, el término psicoeducación considero que no es algo tan popularizado, pero podemos decir que simplemente es una ronda de explicación detallada sobre conceptos que permiten comprender lo que sucede mentalmente, ir discrepando entre creencias, pensamientos, emociones y sentimientos
Es un proceso constructivo. Es el momento ideal para preguntar, compartir, un proceso de aprender y reaprender. Sí, es cómo funciona la ansiedad, pero cómo funciona en tu caso, qué es genuinamente importante para ti, un poco de lo que ya hablábamos. En un segundo momento, para identificar conscientemente la proporción o desproporción que experimentas en situaciones sociales y cómo la vives en cada suceso, porque no son todos idénticos, puede ser un gran mapa, ir comprendiéndote, ir ayudándote. En la medida que vayas comprendiéndote, es más probable ir retomando gradualmente el control perdido. Para ello son los autorregistros. Valga la redundancia del término, es llevar un registro personal, similar a las rúbricas u observaciones que llevas del proceso educativo de tus alumnos. Esto es un control de tu propio proceso. En un tercer momento, en esta búsqueda del control, implementar técnicas de respiración de manera más estructurada, más guiada y acompañada, puede simbolizar un gran paso para combatir la tensión corporal, el insomnio. Si retomas el control en una parte de tu cuerpo, es más probable que la retomes en otras partes. Posterior a ello, cuando hablamos de reestructuración cognitiva, creo que también es un término no tan popular, pero hablamos de un proceso mediante el cual trataremos el temor a las valoraciones negativas, la vergüenza y en general el miedo. Distinguir cuándo tiene funciones importantes y cuándo es una sobreestimación. Procurar que puedas verte de manera más objetiva, intentando de la mano que tu experiencia emocional sea más positiva. Después de esto, cuando decimos role-playing, no hablamos de actuación teatral, hablamos de una forma de practicar todas aquellas situaciones sociales en las que deseas tener un comportamiento más activo. En estas juntas laborales, en las reuniones con padres de familia, con tus amigos, recuperarte para que cuando lo repliques afuera del consultorio tengas recursos para monitorizarte, para afrontar con recursos. Una vez vista la lección maestra, es momento de practicar en el día a día. Por ello lo podemos planear, darle objetivo a estas acciones. Ello se realiza en las exposiciones. En su momento lo revisaremos a detalle, pero podemos decir que es jerarquizar de menor a mayor miedo estos retos sociales. Cuando anteriormente te propinabas autoverbalizaciones, eran buenas, aunque no suficientes. Buenos intentos, pero requiere más refuerzos. Existe una manera más estructurada, comprobada de realizarlos. Podemos decir que será nutrir, reforzar esta parte, este buen elemento que ya es tuyo. Después de todos estos pasos y elementos, podría ser un buen momento para iniciar a tener un comportamiento más activo, tomar la delantera en temas sociales, es decir, planificar para adaptar a la rutina, para darle un lugar en tu vida, gradualmente y con acompañamiento, para crear un plan cómodo, agradable. Los días especiales requieren algo de planeación, ¿no? De hecho, sí. Finalmente, tener un plan de prevención de recaídas puede marcar una diferencia a largo plazo. La atención especializada siempre será una opción viable. Mi puerta siempre estará abierta. Igual es importante recordar que un objetivo es que tú retomes el control que expresas antes de tener. ¿Consideras que podemos iniciar con este plan?
¿Cómo te suena? Bueno, la verdad sí me pone un poco de nervios, tomando en cuenta que pues esto es, todo esto es bastante nuevo para mí. No había tenido que pasar por este tipo de situaciones. Así que sí me da un poco de miedo, ¿no? Los nervios. Pero estoy en la mejor disposición de aceptar esta propuesta. O sea, quisiera probar, quisiera intentarlo al menos. Tu motivación al cambio es un excelente principio, un punto de partida muy importante. Vamos a comenzar. Ya para finalizar, únicamente quiero compartirte un complemento. Es un recurso meramente extra, pero partiendo de nuestro principio de que comprender puede ser liberar, aclarar, para después actuar. Hay un episodio de una serie de Netflix, sí, es Netflix, pero es un recurso muy visual, muy claro, muy práctico y también bastante monitoreado. Es decir, está bastante justificado todo lo que plantean. Es un episodio donde se llama ansiedad. Así, ansiedad, ahí está la captura. Eh, Nos hablan de cómo puede ser la ansiedad en muchos casos. Recordemos que tu caso no será idéntico al de otros, pero analizándolo, empapándonos un poco de información, podemos ir concretando qué aplica para ti, qué partes no, pero es bueno conocer para prevenir. Todo puede ser parte de nuestro proceso y considero que pudiera ser muy constructivo que lo revises. Ya sabes que yo estaré para escuchar, preguntar, debatir, compartir. ¿Cómo te suena? Sí, está bien. Sí, me gustaría el link porque pues a veces con entre el trabajo y la escuela a veces y la casa, digo, perdón, no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, sería bueno poder verlo como un poquito más tranquilo y a detalle, ¿no? Claro, sí, no. Son episodios cortos, también por eso lo propongo, porque comprendo todas las Mucho situaciones. mejor. Entonces, te proporciono el link en nuestro chat y gradualmente, conforme se vayan dando, si quieres seguir obteniendo información de este tipo, dime. Puede ser parte de nuestro proceso también. Como un último comentario final que funge como una nota adjunto, la razón por la cual no se menciona el tratamiento farmacológico dentro de la intervención es debido a que se destaca mucho en la exposición que la paciente tiene fuertes resistencias a este tipo de tratamiento. En complemento o siendo coherentes con el contexto temporal que se da, no se menciona ya que se considera resultaría contraproducente incluirlo en una sesión de devolución. Se considera más prudente ya en el proceso intermedio de tratamiento.